Bueno, vamos a continuar con nuestra clase de Proverbios. Lo último que vimos de Proverbios, hablábamos de la ganancia de tener a Cristo como nuestra sabiduría y nuestra inteligencia. En los versículos de Proverbios 3, versos 23 y 24, fue lo último que vimos. Sí, gracias. Vamos a leerlo para retomar. Dice versos 23 y 24. Entonces, esta palabra entonces hace referencia como diciendo, cuando tengamos la ganancia de la sabiduría y la inteligencia de Dios, andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Miren los beneficios que vamos a tener por tener nosotros y aplicar o practicar en nuestra vida la sabiduría y la inteligencia de Dios. Dice que vamos a vivir confiadamente, nuestro pie no va a tropezar. Cuando nos acostemos nos vamos a acostar en paz, sin estar pensando en todo el asunto de cosas, ¿verdad? Sino que te acostarás y tu sueño será, ¿cómo será tu sueño? Dice, grato. Verso 25 y 26. No tendrás temor de un pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando llegue, porque el Señor será tu confianza. Él evitará que tu pie quede como atrapado. Estos versículos que acabamos de leer, mis hermanos, nos están diciendo que no tendremos temor. Hay muchísimas cosas en las que se pudiera tener temor. Hay gente que tiene temor por las noches. Hay gente que tiene temor de subirse a un avión, porque siempre piensa que está pensando que se va a caer, ¿verdad? Hay gente que tiene temor o se asusta por la soledad. Hay otro tipo de personas que toda su vida la viven inseguros, ¿verdad? Son inseguros, trabajan y en su trabajo son inseguros. Tienen una relación de noviazgo y son inseguros. O incluso se llegan a casar y son inseguros. Pero la Biblia nos está diciendo que todo eso va a desaparecer si nosotros nos hacemos a la tarea de adquirir la sabiduría y la inteligencia de Dios. Amén. Entonces este es el final. Aquí es donde termina como concluyendo lo que es o debe de ser nuestra relación con Dios en Proverbios 3. Acuérdese que el tema de Proverbios 3, nuestra relación con Dios, pero también nos dice nuestra relación ¿con quién? Con los hombres. Después de habérsenos hablado cómo debe de ser nuestra relación con Dios, ahora se nos va a presentar de los versículos 27 en adelante lo que es nuestra relación con los hombres. ¿Cómo debe de ser nuestra relación con los hombres? Bien, y vamos a ver cuál es el primer punto que nos habla de nuestra relación con los hombres. Dice el versículo 27, vamos a leerlo. Si tienes poder para hacer el bien, no te rehúses a hacerlo a quien lo necesite. Lo voy a leer en otra versión, Palabra de Dios para Todos, este mismo texto. Dice así: si puedes hacer un favor a quien lo necesita, no te niegues. Aquí entonces el punto de cómo debe de ser nuestra relación con Dios. Lo primero, nuestra relación con los hombres debe de ser de dar y servir desinteresadamente. ¿Cómo debe de ser tu relación con los hombres? Dar y servir desinteresadamente. Estamos acostumbrados a dar y a servir a quien nos corresponde. Y la Biblia aquí en este pasaje nos está diciendo que aprendamos a dar y a servir desinteresadamente. Hazle bien, no lo rehúses a quien lo necesite, no importa quién sea.
Y Jesús nos da esa enseñanza, mis hermanos. Jesús, si quieren nada más anote el texto, se los voy a explicar. Jesús en Mateo 20, versículo 20 hasta el 28. Mateo 20, del verso 20 hasta el 28. Es una historia donde la hemos oído seguramente, que la mamá de Zebedeo y Juan vinieron con Jesús y le dijo la mamá, intercediendo por sus hijos, ¿verdad? ¿Qué mamá no hace esto por sus hijos? Pero bueno, ella viene con Jesús y le dice: Señor, yo te pido que a mi hijito Jacobito, de Jacobo y Juan, yo te pido que lo pongas a uno a tu derecha y mi hijo Juan, el otro, lo pongas a la izquierda cuando estés en tu reino, ¿verdad? Y entonces Jesús le dijo a la mujer: mujer, ¿no sabes lo que pides? ¿Acaso podrán beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo he de ser bautizado? Y bueno, ellos dijeron: sí, podemos. Y dice que después que supieron los otros 10 discípulos lo que le estaban pidiendo a Jesús, se enojaron. ¿Qué hicieron? A ver, dígalo fuerte, ¿qué hicieron? ¿Por qué se enojaron? ¿Saben por qué? Porque todavía hasta estas alturas ellos peleaban entre ellos. ¿Quién es el que debía de sentarse ahí cerca del Señor? ¿Quién era el más grande entre ellos? Siempre había este pleito: yo soy el más grande, yo tengo más tiempo, yo tengo más antigüedad con Jesús. Y pensaban que el asunto dependía de eso. Y Jesús les dio una lección y les dijo: miren, tranquilos, ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Esa es la forma en que ellos usan su autoridad sobre las naciones. Se enseñorean, abusan, toman todo lo que quieren, tienen intereses personales y hacen lo que quieren con la gente. Pero así no será entre ustedes. Porque el que quiera ser el primero, les dijo Jesús, ¿qué tiene que hacer? Hágase el esclavo de todos. A ver, tú, Pedro, ¿quieres ser el primero? Pues el esclavo de todos. A ver, tú, Jacobo o Juan, ¿quieren ser los primeros? Háganse los esclavos de todos. Y Jesús les dijo: porque el Hijo del Hombre, concluyó en el verso 28 diciendo, poniéndose como ejemplo, porque el Hijo del Hombre, casi nadie, ¿verdad?, que es Dios, Jesús, nuestro Señor. Él dijo: porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por muchos. Este es lo que Él pide en nuestra relación con los hombres. Si ya conozco cuál es mi relación con Dios, ahora me está diciendo cuál debe de ser mi relación con los hombres. Dar y servir desinteresadamente, no por intereses personales. Me llama la atención de un hombre llamado el doctor McGee, que un día comentó una anécdota que me gustó. Él compartía el recuerdo que él tenía de su padre. Y él decía que a su padre, a su papá, no le gustaba la iglesia organizada. Su papá se oponía a ella a causa de una experiencia amarga que había tenido en su juventud. Pero siempre pensó este hombre, este doctor McGee, siempre pensó que su padre tenía deseos de ser obediente a Dios, siempre. Él comentó que en una ocasión iban en un carrito, de esos carritos que se usan en el campo, ¿verdad? Ustedes conocen la forma de trabajar en los Estados Unidos, es muy diferente que en nuestro país. Pero allá tú ves unos terrenos enormes y iban en su carrito. Pero dice que cuando iban en su carrito, al pasar por cierto lugar, observaron que una de las puertas de un terreno, de un corral, o tranqueras le llamaban ellos, estaba fuera de su lugar, estaba abierta, y todas las vacas que eran de ese corral, que estaban afuera, se habían salido todas las vacas. Entonces dice que a él le impresionó que su papá detuvo el carrito, se bajó y empezó a arrear todas las vacas para meterlas al corral, y luego ya cerró el corral, lo cerró. Se subió al carrito, no dijo ninguna palabra,
continuaron su marcha. Él dice, mi papá nunca mencionó el asunto a los dueños de las vacas, nunca. Pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Porque a algunos de nosotros nos gusta hacer cosas, pero nos gusta hacer cosas y luego agarramos una corneta como esa del Estadio Jalisco, ¿verdad? Cuando van a ver un partido de fútbol y la sonamos, pero en grande lo que hicimos. Nuestra relación con los hombres, se nos está diciendo, debe de ser de dar y servir desinteresadamente. Que lo que hagas no lo suenes, hazlo. Pero hazlo porque Dios te lo dice. Hazlo porque estás en la sabiduría y la inteligencia de Dios. Amén. Hazlo. Eso es lo que dice la Escritura, que hagamos las cosas de esa manera. Vamos a leer un texto donde nos habla cómo nosotros cristianos, nuestro deber o nuestros deberes como cristianos es saber dar y servir a los demás. Romanos 12, versículo 13 hasta el 21. Romanos 12, verso 13 hasta el 21. Acuérdese, el primer punto, dar y servir desinteresadamente. ¿Listos? Comienza el pasaje diciéndonos, compartiendo para las necesidades ¿de quién? De los santos, de los cristianos. Es decir, está bien, ayuda al que ni siquiera es cristiano, ayúdalo, porque así es como el Señor lo pide, pero aquí nos está diciendo que tú y yo compartamos para las necesidades de los que son cristianos. Si un cristiano, tú sabes, tiene necesidad, comparte con él una bolsa de frijol, una bolsa de arroz, no sé, a lo mejor hasta algo que Dios puso en tu corazón, compártelo, porque así es como debe de ser el dar. Yo me acuerdo cuando me enviaron a pastorear a Matitán. Matitán es un pueblo que está rumbo a Tequila, y en una ocasión en un servicio, ¿verdad? Cuando se acabó la reunión, llegó un señor ya grande que vivía solo. Era viudo, pero ya grande, tendría como 85 años el señor, o más. Y entonces llegó al final del servicio, se acercó a mí y me dijo, pastor, tenga. Híjole, y yo me sentía mal agarrar lo que me estaba dando. Yo dije, no, usted lo ocupa más que yo, pastor, tenga. No, mire, usted ocupa más eso. Yo me sentía mal. Y que me dice, no me robe la bendición. Y eran 50 pesos lo que... Yo estoy seguro que esos 50 pesos para él era mucho dinero. Pero ¿saben qué me impresionó? Su corazón de dar. Y no fue lo único que hizo, porque vino el siguiente servicio, la siguiente reunión, y llegó con una bolsa. Pastor, tenga. Yo dije, bueno, agarré la bolsa, la dejé en mi banca, prediqué, ya que prediqué y de estar tratando a la gente y todo eso, llegó el momento de irnos a casa. Entonces agarro mi bolsa, me asomo para ver qué es, eran 2 gallinas vivas. ¡Ay! Me trajo una ofrenda. Entonces ya nos venimos a la casa y le dije a mi esposa, tú mátalas. No, tú mátalas. No, pues no, ninguno de los dos nos atrevíamos a matar las gallinas. Yo me acuerdo de mi mamá que las agarraba del pescuezo y por allá botaba el cuerpo y el pescuezo y la cara en la mano y el cuerpo corriendo, y me asustaba. Dije, pues ¿cómo? Así hacen las gallinas. No sé si sabían, ¿verdad? Entonces pues ninguno de los dos nos atrevimos. Tuvimos que llevar las gallinas a que alguien experto las desplumara, las preparara, y entonces sí hacer un rico caldito de pollo o unas flautas de pollito así con su salsita, su cremita, su quesito. Pero híjole, miren hermanos, yo no sé si alguna vez tú has tenido la oportunidad de ir a un viaje misionero a lugares donde la gente es humilde, pero humilde, y lo dan todo por ti. Tú dices, voy a ir a darles, y regresas, pero bien dado, porque te dieron duro, con su forma
de servir y de dar. Nada más con ese punto. Dices, híjole Señor, ¿cuánto me hace falta a mí ser así con los hombres? Desinteresadamente. Un día los vecinos dejaron, ya les habían robado, pero como van a la carrera, es un par de matrimonio joven que se cambiaron los que teníamos de vecinos y llegaron unos vecinos jóvenes y son difíciles para saludar y a veces les saluda uno y te dejan con la palabra ahí en el aire, ¿no? Buenos días. No le hablé al de enfrente, aquí del otro lado. Y no te saludan. Pero ya les habían robado. Y entonces un día, por sus carreras, dejaron abierto su portón y la puerta de entrada de su casa. Pues se la cerramos, mi esposa y yo, pum, 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 cerrada. Y no les tuvimos que decir, oigan, no dejen su puerta, ¿no? Porque así es como debemos de hacer las cosas. Lo que hagamos, mis hermanos, dice que ni siquiera lo debe de saber tu mano derecha, ni lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa ni la izquierda. Así es como debe de ser. Pero bueno, me quedé nomás ahí, ¿verdad? Compartiendo para las necesidades de los santos. Y luego dice, practicando la hospitalidad. Este es un punto que a muchos nos cuesta trabajo. Claro, es muy distinto la hospitalidad de los tiempos en que se nos escribe la palabra de Dios, porque era muy común que un extranjero viniera de un largo viaje y alguien lo recibiera en su casa y le dieran de comer, le lavaran sus pies y todo eso para que continuara su viaje, y esa era la hospitalidad muy común en aquel tiempo. Hoy en día, pues nosotros no podemos agarrar a un viajero y meterlo porque al rato nos queda la casa vacía, ¿verdad? No, pero no se refiere nada más a eso. La hospitalidad también resulta, mis hermanos, en que tú ya tienes 4 años viniendo al Instituto Bíblico y nunca te ha dado por invitar al otro hermano para que vaya a comer a tu casa. No, ¿por qué? Primero que me invite. Si me invitan primero, entonces yo les... Pero nunca un lonchecito, unos lonches Gema así, ricos. Aunque sea un sandwichito ahí con frijolitos y queso, no importa. Pero de esto habla hospitalidad, de tener el corazón dispuesto para tener a alguien en tu casa que tú le puedas servir, porque de eso se trata. Cuando tú invitas a tu casa, ¿cuál es tu papel? Servir. No vas a invitar, ¿verdad? Como esos hombres que invitan a alguien a su casa y están sentados y allá la pobre mujer anda para arriba y para abajo haciendo todo. Pues invitaste, pues échale acción, mijo. Antes de que lleguen los invitados, deja todo listo, todo preparado para que ya ni tú ni tu esposa estén ocupados, sino que cuando lleguen te sientes y atiendas a tus invitados. Hospitalidad. Dar. Si se fija, todo tiene que ver con ¿qué? Y servir. Y luego dice, bendecid a los que os persiguen, todavía más, ¿verdad? Bendecid y no maldigáis. Ese es el dar. Ese es el dar. No nos está diciendo nada intermedio, nos está diciendo bendice. Bendice. No maldigas. Gózate con los que se gozan. Alégrate con tu vecino. Si tu vecino estrenó un nuevo carro y te lo está presumiendo, y a lo mejor a ti te da envidia de decir, Señor, tú sabes cómo me he portado y sigo con mi carcachita ahí del año del siglo, ¿verdad? Que se me está desbaratando, y este inconverso, impío y mundano, y ya le diste un carro nuevo. No, gózate. Alégrate cuando viene el vecino y te dice, mire vecino, ¿cómo ve? Y, qué bueno, me da gusto. Pero no se te olvide quién te lo dio. Y ahí tienes chance de echarle un mensajito subliminal, ¿verdad? Y ahí estás. Pero gózate con los que se gozan. Pero también dice, llora con los que lloran. A lo mejor te va a tocar que en algún momento puedas compartir el dolor con alguien que no conoce al Señor. Yo les he compartido de mi vecino, ¿verdad? Un vecino joven que tuve, que me hizo la vida de cuadritos, pero su esposa se enfermó de cáncer y por ahí a las
1 de la mañana, 2 de la mañana nos llegó a timbrar porque sus dolores de la esposa eran insoportables y quería, si mi esposa podía inyectarla, y pues no te vas a molestar que te despierten a esa hora, y menos un vecino que sabes que no le caes bien, pero que es la oportunidad de dar un buen testimonio, ¿no? Nada, que voy a andar levantando a las 2 de la mañana, no hay que le timbre al otro. Somos cristianos, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos de saber compartir no solamente el gozo, sino también el llorar con los que lloran. Y luego dice, unánimes entre vosotros, entre nosotros los cristianos, unánimes, unidos, no separados. No somos hermanos separados como nos dicen por ahí, ¿verdad? No, somos hermanos unidos, unidos en un mismo sentir, un mismo pensar. Tenemos a Cristo en nuestro corazón. Sigue diciendo, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Cuida tu corazón, porque si hay algo que te va a impedir dar y servir a los demás desinteresadamente, va a ser tu soberbia, tu orgullo, tu altivez. Ahora sí que como por ahí dicen, bájale a tu maciosare, bájale a tu altivez, a tu orgullo, ¿verdad? Asóciate con los humildes, con los sencillos. No sean sabios en su propia opinión, ni pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros los cristianos, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale un alacrán. Si tu enemigo tuviera sed, dale una serpiente. ¿Así dice? No, ¿verdad? Si tu enemigo tiene hambre, ahí está tu servicio, tu dar, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, y no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué quiere decir esto último al final, mis hermanos? Que el mal que nos rodea, el mal que está alrededor de nosotros, nunca permitamos en nuestra vida que ese mal nos cambie la forma en que debemos tratar a los hombres, de dar y servir desinteresadamente. Amén. Vénselo, el mal, haciendo siempre el bien. ¿Cuánto nos hace falta aprender? ¿No creen, hermanos? Esta es la vida práctica que pide el estar llenos de sabiduría e inteligencia de Dios. Qué importante es dar, mis hermanos. Martín Lutero dijo, me gusta esta frase que encontré. Martín Lutero dijo, hay la necesidad de 2 conversiones en los hombres. Hay la necesidad de 2 conversiones. Y luego decía él, la del corazón y la del bolsillo. ¿Sí es cierto? ¿Saben por qué? Una es la del corazón, pero la otra es del saber soltar y dar. Porque a veces, ¿cómo nos cuesta saber dar? Amén. Les voy a poner un ejemplo de la Biblia, de alguien que Jesús puso como ejemplo de lo que es saber dar y servir desinteresadamente. En Marcos 12, 41 al 44. Esto es lo que les digo de la gente humilde, que cómo enseña, ¿no? Marcos 12, verso 41 al 44. ¿Lo tienen? ¿Estamos aprendiendo a dar y a servir? Bien. Yo espero que al final salgan unas invitaciones ahí a un taquito de frijoles con queso. Marcos 12, verso 41 al 44. Dice ahí, estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos, ¿muchos qué? Ricos,
Echaban mucho. ¿Cuánto echaban los ricos? Mucho. Pero dice, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, dice. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, vengan, les tengo una lección. Vengan. De cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¿Cuánto echaban los ricos? Mucho. Pero Jesús puso de ejemplo a esta viuda pobre y dijo, esta viuda pobre ha dado más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Aunque los ricos echaban mucho, ¿cuánto echaban? Lo que les sobraba. Pero dice, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús puso un ejemplo de lo que es saber dar y servir. Esta mujer, ¿cuánto dio? Todo. A veces el tener, mis hermanos, a veces el tener más y más nos puede hacer que nos duela más y más. O a veces el tener más y más nos gusta más y más la sopa de codos. Pero debemos quitar eso de nuestra vida como cristianos. Y debemos aprender de las lecciones que el Señor nos da para saber dar, para saber servir. Vamos a seguir, ¿no? Todavía nos queda algo de tiempo. Continuamos con el versículo 28. Sigue hablando de lo mismo, nada más en forma diferente. ¿Cómo debe de ser nuestra relación con los hombres ahora? Si ya aprendimos cómo debe de ser nuestra relación con Dios, dice aquí en el verso 28, no digas a tu prójimo, vete y vuelve de nuevo, mañana te daré cuando tengas contigo que darle. Este es el segundo punto. ¿Cómo debe de ser mi relación con los hombres? Sin egoísmos y con generosidad. Sin egoísmo, pero con generosidad. ¿Cuántas personas, mis hermanos, hacen el día de hoy lo mismo que se nos dice aquí en Proverbios? Que llega alguien y vuelve mañana te doy cuando tienes que darle. Se usa esta clase de excusas, se hacen promesas para el futuro. Algunos llegan a decir, no puedo ayudarle a usted en este momento, pero mañana seguro lo ayudaré, cuando podían haber hecho un favor en ese mismo instante. Y la Biblia nos dice, mis hermanos, en Romanos 13:8, nos dice a nosotros los cristianos, Romanos 13:8, con respecto a esto, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. ¿Cuál es nuestra deuda que tenemos con los hombres? El amarnos, el demostrarnos el amor que nosotros recibimos inmerecido de parte de Dios, demostrarlo con nuestros hechos. Esta clase de amor, mis hermanos, revela si una persona es un hijo de Dios o no. Un amor que nos invita a ser libres de egoísmos, libres de buscar nada más lo nuestro. Tenemos que aprender a usar de una manera generosa todas las posesiones que Dios nos da. Tenemos que aprender. Dice Deuteronomio 15:9. Vamos a ver unos textos. Deuteronomio 15:9. Fíjese qué tremendo habla aquí la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Guárdate, cuida de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año 7, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso o necesitado para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová Dios y se te contará por qué. Hágale así, miren. Éxodo 21:2. Ahí está en la palabra,
No podemos borrarla. Éxodo 21:2. Dice, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Es decir, no te debe de costar nada soltarlo, y al contrario, si ya queda libre, pues bendícelo, ¿no? A veces aquí es donde no entiendo yo. Hay patrones cristianos que tienen negocios. Son cristianos, tienen negocios y están buscando la manera de no darles lo que les corresponde a sus trabajadores. Llega el fin de año y tratan de decir, pues vamos a reducirle el aguinaldo, vamos a reducirle, llegan las utilidades, vamos a reducirle hasta donde se puedan las utilidades. Y aquí es donde queda esto. No debe de ser así, mis hermanos. Como cristianos debemos de ser personas que damos un buen testimonio de lo que se debe de hacer, de ese dar y ser generosos. Vamos a un último texto, Jeremías 34:14. ¿Listos? Dice, al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre, pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. Es decir, no hicieron caso a lo que Dios ordenó. Qué terrible, mis hermanos, es no hacer caso, es oponerse a la generosidad, porque la falta de generosidad va a mostrar, lo único que va a mostrar es una vida centrada en uno mismo. La falta de generosidad va a mostrar que como personas solamente estamos buscando los intereses personales. Muchos buscan aferrarse a sus recursos en un intento por asegurar su vida futura. Imagínense, ¿dónde queda la confianza en Dios? ¿Dónde queda nuestra confianza en Dios? Pero ahora, no solamente se refiere a esto, el no ser egoístas y no ser generosos, no solamente se refiere a eso, también se refiere a esto. Por ejemplo, una persona cristiana se encuentra en una situación y le pide dinero prestado a otro hermano. Ay, hermano, me da pena, pero déjame decirte, es que fíjate que estoy pasando por esto, pero ¿cómo ves? Y yo no sé cómo le hacen, porque estos hermanos huelen, ¿quién le puede ayudar? Y se acercaron a ellos, ¿no? Y ya, no, es que mira, necesito algo urgente. Y los hermanos de buen corazón, generosos, le dicen, está bien, ¿no? Le prestan el dinero. Pero este hermanito, llega el momento en que le vino unos buenos recursos y tiene con qué pagar lo que pidió. Pero en lugar de pagar lo que pidió, que le pertenece ya a la persona que le prestó, esta persona toma el dinero en vez de pagar y lo usa para él. Eso es ser egoísta. Eso no tiene nada que ver. Él fue generoso contigo, pero tú se lo pediste prestado. Y si ya tuviste, pues págalo, porque ya tienes con qué hacerlo. Y hay quienes no lo hacen, mis hermanos, y esa acción es una acción completamente deshonesta, porque de seguro te va a hacer decir mentiras. Es que mira, todavía no he podido juntar cuando lo tuviste. Amén. Amén. A veces no nos gusta oír esas cosas, pero tenemos que hablarlas, que son necesarias, ¿verdad? No sé si aquí esté pasando algo de eso, pero si pasa, pues arréglenlo. Yo me acuerdo cuando me mandaron de pastor No, ahí no fui de pastor, fui a apoyar al pastor más bien en Zapotlanejo para formar un grupo de alabanza. Cuando llegué ahí, se supone que yo era el director de la alabanza y estaba formando el grupo. Y entonces un día de servicio, al final de la reunión se acercó una familia conmigo y me dijeron, pastor, tenemos un problema y queremos comentárselo. Dice, fulano que está en el coro,
nos debe un dinero, nos pidió hace un año un dinero y no nos lo ha pagado. Venimos con él y le decimos, oye, pues ocupamos ese dinero, y él dice que no se los va a dar, que no se los iba a dar. Así les dijo de plano, ¿no? Ya enojado el del coro. Entonces, bueno, si él está en el coro, ¿quién es el que debe de tratar con él? Pues yo, ¿no? ¿Sí o no? Los veo calladitos, a ver, ayúdenme. Yo tengo que hacer algo, no puedo dejarlo así. Entonces un día hablo con él, lo cito y le digo, oye, fíjate que la familia fulana me dijo que hace tanto tiempo tú les pediste un dinero. Y saben, yo sabía que tenía, porque yo lo veía el tiempo que estaba ahí, inclusive acabábamos del coro sin saber lo otro, y vámonos a cenar, y íbamos a unos lugares buenos ahí en el pueblo. Y gastaba una buena lana, ¿no? Entonces dije, bueno, pues sí tiene. Y entonces ya le dije, oye, pues paga, resuelve eso. Mira, mientras no pagues, no te vas a poder volver a subir a cantar. Hasta que no resuelvas tu asunto. Si quieres volver a ministrar y servir a Dios, primero tienes que resolver este asunto, porque estás causando un daño al corazón de una familia con tu actitud. Esto no puede ser así. Así que arréglalo. Y se fue enojado. ¿Y saben cuánto arregló? Nada. Prefirió irse de la iglesia en lugar de pagar. Y tenía con qué pagar. Se me hace increíble ese tipo de personas. Digo, no, o una de dos, o no nació de nuevo y ni ha nacido de nuevo, o de plano está un poco tapado para no oír lo que el Señor dice en su palabra. La Biblia dice, no debáis nada a nadie. ¿Sí lo dice o no? Lo único que nos dice que debemos es el amarnos los unos a los otros. Esa es la deuda que toda la vida la vamos a tener, el amor. Pero hermanos, no podemos ser así. Esa no es la vida a la que nos llama el Señor. Vamos al último versículo que nos queda por el tiempo, verso 29. Mire lo que dice el verso 29, donde sacamos un tercer punto de cómo debe de ser nuestra relación con los hombres. Verso 29, no intentes hacer daño a tu prójimo que vive confiado junto a ti. No intentes hacer daño. En otras palabras, el punto sería que nuestra relación con los hombres debemos buscar siempre el hacerles el bien y no el mal. Mis hermanos, en su relación con sus vecinos, con sus compañeros del trabajo, con un familiar, con un hermano en Cristo incluso, nunca hagan algo que sea para su propio beneficio. Nunca hagan algo con ventaja. Nunca hagan algo para hacer o lastimar y hacer daño a otra persona. No lo haga. Esto es lo que nos está diciendo cómo debe de ser nuestra relación. Cuán hermoso, mis hermanos, es poder tener relaciones de confianza. Cuán hermoso es poder usted y yo poder hacer favores sin esperar nada a cambio. Jesús, le voy a poner 3 ejemplos. Jesús le hizo un bien a una mujer adúltera cuando todos querían apedrearla. Y era una mujer adúltera, pero Jesús le hizo un bien. No sacó una AK-47 para bombardearla, ¿verdad? Como muchos, pecadora, impura, y esto y aquello, ta. No. Jesús solamente le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno, Señor, todos se fueron, ni yo te acuso. Vete, pero no peques más. Le hizo un bien Jesús. Nosotros tenemos que saber hacer un bien a las personas, no hacerle un daño. Jesús le hizo un bien a la mujer samaritana, aquella mujer que le dijo, mujer, llama a tu marido. Y ella le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien dices, porque 5 maridos has tenido y con el que ahora vives no es tu esposo, estás en amaciato. Imagínense cómo se quedó la mujer.
¿Cómo sabe mi vida no? La impresionó, pero hasta ahí Jesús no la llevó a una condenación. Jesús le hizo un bien y la llevó a que conociera al Mesías, el cual era el que hablaba con ella, de tal manera que aquella mujer lo reconoció a Jesús como el Mesías, fue corriendo a su pueblo de los samaritanos y les predicó a todos con quien se había encontrado. Jesús le hizo un bien. Jesús le hizo un bien a aquel endemoniado gadareno que nadie lo quería, todo el mundo lo había rechazado, todo el mundo lo había despreciado, incluso lo habían atado con cadenas en el cementerio donde vivía. Y nadie pasaba por el cementerio porque pues era un endemoniado, o sea, había muchos demonios en su vida y nadie podía hacer nada por él. Pero Jesús fue por ese hombre. Jesús fue para hacerle un bien a ese hombre, un bien que nadie podía hacerle. Así que, mis hermanos, si nosotros queremos tener una buena relación con Dios y una buena relación con los hombres, debemos aprender, como dijimos, a hacer el bien y no el mal a nuestro prójimo. Amén. Deje de hacer el mal, aunque le echen la basura, no se enoje. Cada vez que le eche la basura a la vecina y usted tenga que barrerla ahí en su propia parte, bárrala, pero ore por ella. En lugar de enojarse, ore: Señor, yo sé que esto no es agradable, sé que esto no es bueno, pero yo voy a hacer lo que tú me dices en tu palabra. Y Dios hace lo suyo. Amén. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho.